Yo estoy con la presencia de Agustina Genesio, ella es psiquiatra. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida al programa. ¿Y qué tema para arrancar con el mundo de la psiquiatría? Vamos a hablar de psicópatas y sociópatas, identificar un poco esta patología, cómo reconocerlos, cómo diferenciar incluso qué diferencias hay entre una patología y la otra, ¿no? Exactamente. Un tema hoy en día muy controversial también. Así es. Porque también se dice muy a la ligera la cuestión de ser psicópata, ¿no es cierto? Quizás se maneja muy livianamente a veces, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día se maneja muy livianamente y también hay mucha información en redes sociales sobre todo. Bueno, hoy en día en diferentes temáticas sufrimos esto que hay sobreinformación, pero muchas veces no certera, entonces se van haciendo diagnósticos a la ligera. Sobre todo porque el psicópata no se lo reconoce tan fácilmente, se cuida bastante, ¿no? Exactamente. Más que nada, si vamos al concepto de psicopatía, hay un autor que se llama Hugo Marietán, que es un psiquiatra argentino que estudia y es especialista en este tema, y justamente me gusta el concepto que utiliza para mencionar que el psicópata es un ser camaleónico. Es un ser que de alguna manera va adoptando ciertas características de su personalidad, ciertas particularidades en relación al ambiente donde esté. Claro. Por eso muchas veces sucede que se ve, digamos, en el hacer psicopático, una persona que produce un acto psicopático, personas que digan, no, pero si era una persona tan buena, ¿cómo fue capaz de realizar un hecho así? Y en realidad tiene que ver con esto, con que frente en algunos ambientes y en algunas personas se comporta de una manera y frente a otros de otra. Generalmente la familia lo conoce bien, ¿no? Es muy común y, bueno, como médicos psiquiatras muchas veces recibimos las consultas de miembros de la familia que están sumamente vinculadas en el hacer psicopático de todos los días y de alguna manera son víctimas de ese quehacer, de esos destratos, de esa manipulación. Y a veces este tipo de personalidades no se expresan así hacia el afuera, sino en el núcleo familiar. De hecho, muchas veces se los llama como soles negros, que justamente no tienen nada que ver con iluminar un ámbito familiar o proveer... Pero para otras personas son seres maravillosos, o sea, tienen una doble cara, digamos. Exactamente. Por eso me gusta explicarlo con este concepto de camaleónico, porque de alguna manera va sugiriendo esta adaptabilidad que tienen en diferentes ámbitos. ¿Son violentos? El psicópata en sí, digamos, por supuesto puede llegar a actos de violencia, pero hay que tener presente algo. Una cosa es la psicopatía forense o criminal, que también está relacionada con la sociopatía, que por concepto son individuos que desprecian directamente la vida. Pero hay una psicopatía que se llama atípica o cotidiana, que es justamente lo que nos encontramos en la vida diaria. O sea, podemos encontrar un familiar con estas características, un compañero de trabajo con estas características. Entonces, es importante de alguna manera tener más presente esta psicopatía de la vida cotidiana, que es la que tanto daño hace y muchas veces también genera en muchos de nosotros la duda, ¿no? Si nosotros en realidad somos los malos, si nosotros en realidad provocamos un acto. Porque lo hacen de una manera muy sutil y muy perversa. Exactamente. Y ese sentido de la perversión es justamente tener como cierta satisfacción al dañar al otro. Entonces, en esos ámbitos, digamos, tan personales como la familia, como los vínculos afectivos, como los vínculos laborales, pueden llegar a aparecer estas conductas de algunas personas. Bien, el tema es cómo reconocerlos. Bueno, creo que la familia más o menos lo identifica bastante. Sí. El tema es cuando la familia va a pedir ayuda y se contrapone con otras opiniones que hay sobre esta persona, ¿no? Totalmente. Y muchas veces estos individuos también tienen mucho séquito, por así decirlo, de personas que hablan bien. Entonces generan muchísima confusión en las personas que son víctimas de psicopatía. De hecho, hay un concepto que se ve muy claro y muy frecuente, lamentablemente, que es la disonancia cognitiva. O sea, ¿qué es esto, no? De decir, bueno, en realidad creo que yo soy la persona mala que lo está provocando. En realidad quizás él
reacciona violentamente porque me está cuidando o me está celando porque en realidad me está queriendo. Que seguramente debe ser su discurso también, Exactamente. ¿no? Claro. Hablemos un poquito de los sociópatas. Ahora después vamos Sí. a ver qué hacemos cuando convivimos con alguna de estas personas, ¿no? Pero el sociópata, ¿cuáles serían las características? Me decías un desprecio general por la vida, por todo lo que lo rodea. Exactamente. Se dice que la sociopatía se caracteriza fundamentalmente por eso, que es el desprecio a la vida. Sí. Entonces, dentro de este desprecio a la vida hay conductas que pueden aparecer a muy temprana edad. Ajá. Como por ejemplo, en ciertos niños que a veces se ve que violentan contra sus mascotas, contra algún compañero de la Sí. escuela. Ya se empiezan a ver primeros actos que tienen que ver con la impulsividad, con la agresividad y este daño que generan que parece satisfacerlos a ellos mismos. Entonces, la sociopatía va creando un sistema de leyes propio. Por eso muchas veces todos nosotros nos sorprendemos en pensar cómo una persona puede ser tan cruel y cometer un acto Claro. tan violento, pero para el sociópata está bien porque tiene su propio sistema moral y ético, Claro, que sus propias contradice, leyes. exactamente, contradice con nuestras leyes Claro. cuando estamos todos inmersos en un mismo código ético y moral. Bien. El sociópata sobresale. Se me ocurre que el sociópata debe ser bastante solitario, ¿no? Quizá a lo mejor no tenga una familia alrededor. Sí, generalmente suelen ser personas más solitarias Claro. y muchas veces se ve también en teorías que tienen que ver con el apego cuando uno es niño, cuando uno es bebé, cuando Sí. uno va creciendo y edificando su personalidad. Se ve que muchas veces fueron propias víctimas de negligencia por parte de sus cuidadores. Entonces, en ambientes de mucha negligencia Claro. o en ambientes muy violentos, muchas veces no se puede aprender estas características que tienen que ver con Sí. la empatía, con la amorosidad, y suelen dar como resultado este tipo de personalidades. ¿Qué hacemos cuando convivimos con un psicópata o eventualmente un sociópata? Bien, lastimosamente, bueno, esto sucede cada vez con más frecuencia. Sí, por otro lado, afortunadamente tenemos cada vez más herramientas de educación, por eso siempre insisto y me parece fundamental la psicoeducación sobre estos temas para aprender a reconocerlos. Pero vemos en el consultorio que la mayoría de las personas que atendemos alguna vez fueron víctimas de algún acto psicopático y el psicópata de por sí no llega a la consulta. No, seguro. Entonces, lo que podemos hacer sí es reforzar mucho lo que tiene que ver con el autoestima de estos pacientes que fueron víctimas y brindar herramientas de educación justamente para poder separar en lo posible Claro. del psicópata. Y como muchas veces decimos, no hay que dar nafta, por así decirlo, Claro. al psicópata. No hay que permitirnos nosotros mismos ubicarnos en un lugar tal de que sirvamos justamente de... A su perversión. Exactamente, que nosotros mismos sirvamos a esa perversión. Ahora, ¿pero se puede hacer algo, tratar estas personas? ¿Hay algún tratamiento, algo que se pueda ayudarlos de alguna manera a cambiar esta forma de ser? Bien, hoy en día lo que mayoritariamente sabemos que se trataría de un trastorno de personalidad, Sí. fundamentalmente, si bien hay muchos estudiosos que vienen desde hace muchísimos siglos estudiando ciertas características anatómicas, fisiológicas, que puedan dar con este tipo de personalidades, pero como todo trastorno de personalidad, no tenemos hoy en día una sustancia química, Claro. ya sea un fármaco, un tratamiento, que pueda ayudar con estas características. Sí, muchas veces vemos pacientes psicópatas que tienen comorbilidades, o sea, presencia de otras enfermedades como por ejemplo el consumo de las sustancias, Ajá. trastornos de ansiedad o depresión. Entonces a veces el psicópata llega a la consulta mediante estas comorbilidades. Claro. Pero sí o sí, acá lo que hay que hacer es psicoeducación, psicoeducación social, fundamentalmente también. Y bueno, la psicoterapéutica acá cobra gran protagonismo porque como todo trastorno de personalidad, hay que trabajarlo desde la psicoterapia. Y el consejo para todos los que nos escuchan, pedir ayuda, la familia sobre todo, ¿no? Exactamente. Y también
un mensaje en relación a lo social, que muchas veces Sí. nos olvidamos de la implicancia social que tenemos y analizamos cada individualidad, pero nosotros como sociedad de alguna manera muchas veces vemos buenas o exitosas características psicopáticas, Sí, ¿no? sí, sí, se transforman en personajes mediáticos, quizás simpáticos o con algún cierto carisma, porque pueden tenerlo. Exactamente, exactamente, o ocupar cargos jerárquicos Claro, o claro. este encanto superficial que muchas veces Sí, 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 vemos sí, en sí. personalidades psicopáticas. Entonces, bueno, tiene Bueno, que ver con el rol social. es un tema muy interesante, da para seguir charlando Sí. mucho más, se nos fue el tiempo, pero queremos decir dónde pueden consultar a la doctora Agustina Genesio. Estás en calle Santiago 780 y hay un teléfono que está apareciendo allí, 3413-310988. 3413-310988. Estás en Instagram también. Exactamente, sí, también me pueden encontrar en Instagram como doctora, o sea, sería DRA, punto Agustina Genesio. Perfecto. Así que bueno, con gusto, bueno, bienvenidas sus consultas, cualquier inquietud que tengan. Bueno, muchísimas gracias. Muchas por estar con gracias, nosotros. muchas gracias nuevamente. Vamos al primer corte y ya venimos con más.